Vale, sí, continuar. Vale, bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias como siempre a la organización por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros esta mañana. Hoy vamos a ver el webinar de visualización de datos de análisis cualitativo con software web QDA. La idea es que primero vamos a ver unas nociones básicas, unos conceptos básicos sobre la metodología cualitativa y qué relación tiene con el uso de CACDAS, que es el uso de programas que apoyan el análisis cualitativo, y después ya pasaremos a la parte práctica, que sería cómo podemos crear un proyecto dentro de WebQDA y qué potencialidades y funcionalidades podríamos encontrar. Como el webinar es de 1 hora, no vamos a poder ver todo lo que se puede hacer, pero sí va a ser una introducción al manejo de WebQDA. Como son 60 minutos de webinar, los últimos minutos les podemos dedicar a unas preguntas, pues si hay alguien que tiene alguna cuestión sobre cómo podríamos hacer esto o si esto otro podría ser posible. ¿De acuerdo? De todas formas, como comentaba Sonia, como quedará grabado y ahí tenéis mi correo electrónico, si alguien tuviera alguna duda, pues que no duden en contactar en cualquier momento. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del webinar de hoy? En primer lugar, comprender el potencial de los programas de análisis cualitativo, que también se les puede llamar CACDAS, conocer el software en concreto, el caso particular de WebQDA, con el fin de aprender a analizar datos no numéricos y para el análisis cualitativo por parte de los investigadores, comprender cuál es la estructura funcional de WebQDA, es decir, cuál es la interfaz que vamos a encontrar y cuáles son los principales elementos con los que vamos a ir trabajando. También el objetivo es introducir datos y crear categorías dentro de WebQDA. Crearemos un sistema categorial con metacategorías, categorías y subcategorías, y también vamos a describir algunas de las capacidades que tiene el programa. ¿Cuáles son entonces los contenidos? Argumentos para el uso de un software de análisis cualitativo, las potencialidades que tiene el programa, la introducción a acciones y funciones dentro del programa, introducción a la codificación de contenido cualitativo y la función de cuestionamiento dentro de WebQDA. Bien. Para empezar, ¿cuáles son algunos de los actuales retos que tiene la investigación cualitativa? Bueno, dado que estamos dentro de un curso organizado, bueno, desde el propio WebQDA y también desde el programa de doctorado, pues a lo mejor aquí hay alguna persona de doctorado que está iniciándose en el mundo de la investigación y dice, ¿por dónde tengo que empezar? O si yo quiero hacer una investigación cualitativa, ¿qué es lo primero que tengo que saber? También podemos tener a personas que ya tienen sus investigaciones avanzadas, que ya saben de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, en cualquiera de los casos, espero que el curso dé respuesta a vuestras preguntas y entonces vamos a ver cuáles son algunos de los retos. Lo primero de todo, cuando nosotros vamos a investigar con un corte cualitativo, nos podemos encontrar gran variedad y distintos contextos, entornos, espacios de investigación, ¿vale? Podemos encontrar diferentes procedencias, diferentes culturas, lo cual hace que nuestras investigaciones se vayan adaptando a la versatilidad humana, ¿vale? A la heterogeneidad que podemos encontrar dentro de las diferentes situaciones. Esto a su vez lleva a que el investigador tiene que saber adaptarse a los diferentes formatos y tipos que va a encontrar de información, porque dentro de la metodología cualitativa tenemos algunas técnicas que destacan por encima, que son la entrevista, el grupo focal, entre otras, ¿no? Pero dentro de las entrevistas, de los grupos focales y de cualquier otra técnica, podemos encontrar formatos no solamente escritos, sino también imágenes, audios, vídeos, es decir, tenemos diferentes tipos de contenido audiovisual o textual. Esto es un elemento a favor porque nos permite recoger información a través de diferentes tipos, pero al mismo tiempo tenemos que saber cómo trabajar con ellos. No es tan cerrado como una metodología cuantitativa donde los procedimientos están más estandarizados. En metodología cualitativa trabajamos a través de la flexibilidad. Por lo tanto, ahí tenemos otro reto, ¿no? La flexibilidad a la hora de trabajar con esta variedad de formatos y tipos. Y dado que la investigación está en auge, la investigación cualitativa está en auge y vamos avanzando, vamos recogiendo cada vez más datos que hay que gestionar. Por lo tanto, otro de los retos es la gran cantidad de datos y cómo trabajar, cómo procesarlos. Otra vía que ya desde hace años se está abriendo
a camino de la investigación cualitativa son los métodos mixtos, esa articulación con las metodologías cuantitativas y la triangulación de los datos para su análisis y su interpretación. Por lo tanto, ahí tendríamos otro de los retos y aquí ya entramos con algunas de las potencialidades que después nos va a ofrecer el programa, que sería en relación con el trabajo en colaboración. Trabajar solo es muy complicado. De hecho, cualquier investigador generalmente tiene un grupo de investigación con el que trabaja o profesores de su departamento o si somos doctorandos, pues compañeros también de doctorado que nos echan una mano o que compartimos inquietudes, lo cual hace que nos surja la necesidad de poder trabajar sobre los mismos datos y sobre el mismo proyecto de forma simultánea a diferentes personas. Porque si no, sería más complejo si primero trabajo yo, después te lo paso a ti. Esto haría que la tarea se dificultase. Por lo tanto, hay que aprender a trabajar en grupo, en colaboración, ya no solamente con nuestros compañeros más próximos, sino también con grupos multidisciplinares e interdisciplinares. ¿Vale? En este sentido, vamos a ver después en WebQDA que nos permite, dentro de un proyecto, invitar a otros colaboradores, a otros investigadores o compañeros para que distintas personas puedan estar trabajando con los mismos datos en un mismo proyecto y no tengamos que estar después enviando ese trabajo a la siguiente persona. Claro, todo ello estamos hablando de diferentes contextos, de la diversidad de formatos y de tipos, de la gran cantidad de datos, de las nuevas vías metodológicas como los métodos mixtos. Estamos hablando de la colaboración. Todo ello demanda y exige por nuestra parte como investigadores que apliquemos mayores niveles de transparencia y de validación de los resultados. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que ser muy rigurosos a la hora de trabajar y tenemos que seguir procedimientos de rigor científico. Y claro, en todo este proceso es donde aparecen las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías surgen como una gran estrategia y una gran herramienta para el investigador para facilitar todo este proceso. Por lo tanto, ¿cuáles son los retos? Hemos visto los de la metodología cualitativa. ¿Cuáles son los retos de los CACDAS, de los programas de análisis de contenido cualitativo? Bueno, pues como hemos dicho y no cabe de otra forma, trabajar con distintos tipos y formatos de datos. Luego veremos que dentro de WebQDA podemos importar texto, imagen, vídeo, audio, ¿vale? Es decir, soporta distintos formatos. Por otro lado, tenemos que tener la capacidad logística y tecnológica para trabajar con esa gran cantidad de datos, con esa versatilidad de información y que haya una mayor flexibilidad dentro de las tareas, ¿no? Claro, pensad y nos ponemos en mente de personas que están haciendo una tesis doctoral o que están con su investigación. Cuando aprendemos a recoger datos y analizarlos, todos los que hemos pasado por ese proceso sabremos que aprendemos distintos programas de análisis, no solamente cualitativos, sino también cuantitativos. Y todo ello implica un esfuerzo por parte del investigador de aprender nuevos conceptos, nuevas técnicas y saber cómo generar ese conocimiento, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo de aprendizaje por nuestra parte. Por lo cual, los nuevos, por lo tanto, los programas de análisis, los CACDAS, en este caso cualitativos, pero que podría aplicarse a cualquier otro programa, requieren que ayuden a disminuir esa curva de aprendizaje. Es decir, que el usuario, que el utilizador del programa encuentre menos dificultades a la hora de aprender a utilizarlo, ¿no? Y por último, esa mayor compatibilidad y portabilidad de los datos y procesos de análisis, porque seguro que en algún momento nos ha pasado que cuando estamos utilizando un programa, ya sea un gestor de referencias, ya sea un programa de análisis cuantitativo, cualitativo, de voz, lo que sea, cuando tiene una previa instalación en nuestro dispositivo, en nuestro ordenador, por ejemplo, si yo mañana no estoy trabajando en mi ordenador y estoy en otro lugar, en otro ordenador, yo ya no tengo ese programa. Tendría que volver a hacer el proceso de instalación y volver a trabajar con ello. Bueno, pues WebQDA esa dificultad nos la erradica porque es un programa que no necesita ninguna previa instalación, es decir, no tenemos que descargarnos un archivo que hay que instalar, sino que es un programa que está en línea, está en la nube, lo cual me permite que allá donde yo vaya, siempre y cuando tenga un dispositivo desde el cual me pueda conectar y mis credenciales de usuario y contraseña, yo puedo acceder. Esté en el dispositivo o en el país que esté. Por lo tanto, mis datos siempre van conmigo. ¿Vale? No les pierdo en ningún momento. Y a eso añadimos esa ventaja que decíamos de que podemos trabajar distintas personas al mismo tiempo. Bien,
¿Cómo analizamos los datos cualitativos? Bueno, en primer lugar, ya sabéis que cuando vamos a iniciar una investigación, lo primero que tenemos que definir son nuestros objetivos y nuestras preguntas de investigación en el caso de que sea un estudio cualitativo. ¿Por qué? Porque es desde el paradigma que yo voy a enfocar el resto de los hitos de mi proceso de investigación, ¿vale? Yo necesito tener bien claro cuáles son los objetivos que estoy persiguiendo y cuáles son mis preguntas de investigación. A partir de ahí, yo ya voy a ir definiendo cuál es la teoría, cuál es el diseño metodológico, desde qué método me voy a centrar, quiénes son mis participantes, cómo recojo la información, a través de qué técnica lo voy a hacer. Y una vez que yo ya tengo mi información recogida, yo ya tengo mis datos, paso al siguiente punto, que es la reducción de los datos. ¿Qué es reducir datos? Reducir datos significa que hay dos procesos. Por un lado, categorización y por otro lado, codificación. Posiblemente ya vosotros, los que estéis aquí, sabréis de qué estamos hablando, pero brevemente lo explicamos. Categorizar es generar ese sistema de categorías a través de los conceptos fundamentales, de los tópicos principales de la investigación que estamos tratando, ¿no? Es decir, esos ejes vertebradores que hacen posible dar sentido a nuestra investigación. Y a partir de ahí tenemos que pasar al siguiente step, a la siguiente etapa, que sería la codificación. Asociamos, vinculamos nuestro contenido, nuestros datos a esas categorías. Las categorías vamos a ver que pueden ser de distintos niveles. No todas las categorías están al mismo nivel, sino que tenemos metacategorías, categorías, subcategorías y en relación a ello voy a ir asociando mi contenido, voy a ir codificando. Eso dentro de WebQDA lo vamos a llamar generación de códigos y la codificación en estos. Bueno, una vez que yo ya tengo mis datos, que yo ya he hecho mi sistema categorial, yo ya tengo mis conceptos principales, ya he codificado, ya he llegado a ese punto, tengo que convertir mis datos en resultados. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la transformación de datos. Voy a preguntarle al programa lo que yo estoy buscando. Pero esto es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. El programa no va a hacer en ningún caso el análisis de forma autómata, sino que somos nosotros los investigadores quienes en todo momento vamos a ir tomando decisiones metodológicas para saber exactamente qué es lo que necesitamos saber. ¿Vale? Si tenemos una cantidad de datos reducida, bueno, pues quizás las posibilidades de extracción de resultados no va a ser tan grande, pero si tenemos muchos datos tenemos que tener bien claro qué es exactamente lo que estamos persiguiendo conocer. Por lo tanto, la decisión metodológica no la hace el programa, la hacemos nosotros. El programa simplemente es un recurso que nos apoya, que nos da soporte y en ese sentido nos va a ayudar a transformar los datos en resultados, ¿vale? Para poder obtener conclusiones. Por lo tanto, finalmente las conclusiones vienen de varios elementos, ¿no? Desde la recogida de datos a la reducción de los datos a través de los dos procesos que hemos comentado y la transformación de los datos en resultados. Bueno, retomando un poco el esquema que acabamos de decir, vemos primero la definición de la idea principal, ¿no? La idea de nuestra investigación, de nuestro proyecto, que sería la idea problema. ¿Cuáles son nuestras preguntas de investigación y nuestros objetivos? A partir de ahí tenemos que fundamentar nuestra investigación a través de la literatura, a través de un marco teórico y ya una vez que yo ya tengo claro cuál es el camino que voy a seguir y cuál es la literatura que me da sustento a ello, voy a proceder al diseño metodológico, es decir, voy a proceder a definir mi metodología. En este caso sería una metodología cualitativa y tendríamos que determinar cuál es el método que vamos a utilizar. Si a lo mejor queremos utilizar el programa para hacer teoría fundamentada o si vamos a utilizar un método fenomenológico o una etnografía, tendríamos que definir. El método al final viene decidido, viene diseñado a través de esos objetivos iniciales. Una vez que yo ya he llegado a definir mi metodología y mi método, procedo con la técnica. Voy a recoger los datos y los datos me van a permitir ser reducidos, analizados y finalmente plasmados en resultados. En ese proceso nos puede ayudar WebQDA. En verdad, WebQDA lo podríamos aplicar a cualquiera de las otras etapas también, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en estas últimas etapas que comento, desde el momento en que recogemos datos hasta el momento en que redactamos nuestro informe y le vamos a contar a nuestro director de tesis o al IP del proyecto lo que hemos obtenido en ese proceso. Bien, ¿cuál es la estructura básica entonces dentro de un proyecto de WebQDA? Lo vamos a ver en unos minutos dentro de la parte práctica. Fundamentalmente vamos a trabajar con tres elementos. Las fuentes, que vamos a ver que podemos importar dentro de WebQDA, tanto fuentes internas que tengamos en alguna carpeta local del dispositivo y fuentes externas. Es decir, las que no tenemos dentro de una carpeta local, pero a lo mejor tenemos en Drive o en YouTube o en cualquier página de imágenes, donde sea. Después vamos a proceder a generar esas categorías y esa codificación
¿vale? Que dentro de WebQDA lo vamos a llamar códigos y después haremos las consultas. Ahí es donde nos vamos a poder exportar, generar y exportar esa representación visual, esa visualización de datos de la que estamos hablando. Todo ello va a generar esos resultados de análisis cualitativo. Bueno, si alguien se pregunta, ¿y cuáles son las características técnicas que tiene WebQDA? Fundamentalmente, como digo, no necesita previa instalación, está en la nube, es compatible con diferentes navegadores y soporta diferentes formatos de información, tanto texto como imagen, audio y vídeo, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar, pues como decimos, vídeos que estén alojados en YouTube o en Dropbox o en Drive. Y sobre la representación visual, sobre la visualización de datos, ¿para qué sirve? Bueno, cuando estamos leyendo, por ejemplo, un paper o estamos un capítulo de libro, estamos consultando fuentes, siempre nos queda más clara la información cuando la vemos representada en un gráfico, porque el gráfico es visual, entonces me permite rápidamente entender lo que el autor me está intentando decir. Mientras que si estoy leyendo esos resultados, quizás cognitivamente me implique un mayor esfuerzo, incluso pueda interpretarlo erróneamente y me lleve a esa confusión. Por lo tanto, la representación visual lo que me ayuda es una facilidad, tanto al investigador a la hora de explicarlo como al lector cuando lo está interpretando. La representación visual, por lo tanto, ofrece eso, la posibilidad de mostrar gráficamente el producto, el fruto de nuestro estudio, ¿vale? Al investigar e implementar el análisis es muy importante cómo vamos a divulgarlo, cómo vamos a hacerlo llegar, cómo lo vamos a redactar en el informe. Vamos a ver que WebQDA nos permite generar distintos tipos de modelos visuales que fundamentalmente son los mapas de códigos donde vamos a representar nuestras categorías, los mapas de densidad que son gráficos dinámicos, son móviles que también me permiten en el caso de los códigos visualizar esas categorías y cuáles son las frecuencias de referencias que tienen, las ocurrencias y a partir de ahí se va generando diferentes espacios dentro del gráfico. También me permite hacer búsquedas de texto que me van a exportar gráficos circulares y de barras y si luego tuviéramos atributos, descriptores que pudiésemos triangular, podríamos generar también matrices. Y finalmente las nubes de palabras, ¿vale? A través de la ocurrencia de las palabras más frecuentes que nosotros podemos seleccionar en qué tipo de fuente lo queremos buscar y también cuántas palabras y de qué extensión lo queremos. Lo vamos a ver en un ratito, no os preocupéis. Bueno, toda esta información está en esta referencia que está dentro del blog de WebQDA, luego os la paso por el chat. Y ahora vamos a ver en unas pocas diapositivas cómo va a ser el entorno y ya entramos dentro de WebQDA. Lo primero, para entrar o bien con la demo de prueba o bien con nuestra licencia, pues entraríamos con las credenciales, nuestro usuario y nuestra contraseña y me va a decir que puedo crear un nuevo proyecto. Al crear un nuevo proyecto me va a pedir dos tipos de información, nombre y descripción. Bueno, en nombre evidentemente tenemos que tener el título y en descripción, ¿qué es lo que yo recomendaría incluir? Pues cuáles son los objetivos, las preguntas de investigación y los participantes. Pensad que cuando empezamos a crear muchos proyectos podemos olvidar, ¿no? ¿Y este proyecto de qué era exactamente? Mientras que si yo ya tengo escrito cuáles sean los objetivos, las preguntas de investigación y los participantes, me va a resultar mucho más fácil acordarme de qué es lo que estaba haciendo ahí. Este sería el dashboard principal, el diario a bordo. Fundamentalmente, como veis, aquí no tendríamos nada cargado, tenemos las cifras en los contadores a cero y tendríamos que empezar a importar información. Vamos a ver después que estos paneles son desplegables, tanto fuentes como codificación y consulta, que si recordáis eran los paneles que aquí arriba decíamos que son los fundamentales a la hora de trabajar con WebQDA. Fuentes, codificación y consulta. ¿Vale? Bien. Ahí les tenemos. A esto se le llama panel de estructura, que luego, insisto, se puede desplegar, lo veremos ahora. Podemos invitar a otras personas a que participen en el proyecto. Podemos cargar fuentes internas, también carpetas directamente que tengan diferentes archivos, fuentes externas con enlaces. Esta sería la generación de los códigos. Este sería, por ejemplo, una representación visual del árbol en códigos del sistema categorial y el gráfico de mapa de densidad, que en este caso, al ser un formato JPG, no me permite moverlo, pero dentro del programa es dinámico, ¿de acuerdo?
Aquí es cuando vamos a generar la nube de palabras, que me sale la lista de palabras de acuerdo con los indicadores que yo ya he establecido. Puedo eliminar aquellas que no quiero que aparezcan y me exportaría el modelo visual que ahí estáis viendo. Y esto sería cuando hacemos una búsqueda de texto, ¿vale? Que me exporta tanto un gráfico de barras como un gráfico circular. Bien, pues vámonos a WebQDA. Lo primero de todo, os voy a dejar por el chat esto por aquí. A ver, el chat, ¿dónde está? Ah, ya está ahí. Ya lo has está, dejado tú, Sonia. Gracias. Ajá. Vale, pues seguimos entonces. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, cuando llegamos a WebQDA, iniciamos sesión. Aquí vais a ver que yo tengo muchos proyectos ya. Lo primero que vamos a hacer, lo primero de todo, cambiar el idioma, porque como estáis viendo a mí me sale en estos momentos en portugués. Entonces, ¿dónde iríamos? Iríamos a la esquina superior derecha, definiciones de la cuenta, y aquí es donde vamos a seleccionar nuestro idioma, ¿vale? Vale. Una vez que ya tenemos el idioma seleccionado, veis que aquí nos salen todos los proyectos que tenemos, cuáles son los proyectos más recientes sobre los que hemos trabajado. Pues crearíamos un nuevo proyecto. Pero antes de crear un nuevo proyecto os voy a enseñar uno que ya tenemos hecho, ¿vale? Para que veáis cómo sería el entorno dentro del proyecto. Este proyecto, bueno, es troncal, es sobre un tema que cualquier persona puede entender, que es la alimentación. Así, tanto si estáis de educación como de ciencias, dependiendo de la rama donde estéis, todos entendemos de lo que hablamos. En este dashboard ya no aparece el contador a cero, sino que empiezan a aparecer fuentes internas, externas, cuáles son nuestros códigos libres en árbol. Luego veremos la diferencia entre libre y en árbol. Y también la función de cuestionamiento, que es lo que hemos creado. Hemos creado palabras más frecuentes, hemos creado búsquedas de texto. También podríamos crear, insisto, si tenemos descriptores, podríamos crear matrices, ¿vale? Bien, dentro de fuentes podemos importar, ahora iremos viendo fuentes internas, fuentes externas. En codificación podemos crear los códigos en árbol o en libres. Miréis, ¿cuál es la diferencia, Sonia? Árbol es cuando se van concatenando. Si os dais cuenta, aquí están concatenados, ¿no? Es decir, tendríamos una metacategoría, que es la categoría principal, ¿no? En este caso, alimentación y nutrición. Y a partir de ahí yo ya empiezo a generar otras categorías que se van encadenando en esta. Mientras que los libres, como puede decir su propio nombre, son independientes, ¿vale? Pueden tener algún tipo de vinculación, pero en principio son tópicos independientes. Y luego en consulta, pues podemos generar nube de palabras, los gráficos de barra y de circular y matrices. Recordad que para tener matrices tendríamos que tener descriptores que puedan cruzarse en filas y en columnas. Bien, pues vamos a crear uno. Vamos a crear nuestro propio proyecto desde cero. Si yo creo mi nuevo proyecto, me va a decir un título, pues lo voy a llamar Alimentación 2. ¿Qué es lo que pondría en descripción? Pues recordad nuestros objetivos, que serían los que fueran, nuestras preguntas de investigación. ¿El programa necesita esta información? No. El programa no necesita esta información. De hecho, no estamos obligados a poner descripción. Es una recomendación que yo os hago a modo particular, ¿vale? Y, por ejemplo, participantes. Pero podéis añadir la información que queráis. Bueno, una vez que tenéis creado el proyecto, se os va a abrir abajo del todo y os va a salir quién lo ha creado y en qué fecha lo ha creado. Al acceder os va a aparecer el contador de todo el dashboard a cero y tendríamos que empezar a importar la información. ¿Cuál es el procedimiento para empezar a trabajar en WebQDA y en cualquier otro programa de análisis? Que primero, antes de nada, ir introduciendo, ir importando la información. En fuentes internas podemos introducir directamente carpetas. A lo mejor tenemos en el ordenador una carpeta con 20 archivos, pues podríamos subirlo, ¿no? O podemos ir introduciéndolo de forma individual, como a través de la subida de archivos o un nuevo texto. Vamos a hacer ahora las dos pruebas. Si, por ejemplo, yo quiero un nuevo texto, porque resulta que estaba leyendo yo los beneficios que tiene el aguacate, pues simplemente con que yo coja el texto y me lo lleve, ya lo podría introducir, ¿vale? Puedo cambiarle el formato porque a lo mejor este formato a mí no me gusta, pues le puedo cambiar el formato, lo que quiera.
y le voy a poner el nombre que yo quiera, por ejemplo, beneficios del aguacate. Ahí ya tendríamos información recopilada. Aplicándolo a vuestras investigaciones, si tenéis una transcripción de una entrevista, una transcripción de un grupo focal, pues a lo mejor os interesa subirlo directamente en un archivo Word o PDF que tengáis, o quizás ir subiendo secciones de texto. Va a depender de cómo tengáis el contenido y cómo lo queréis subir vosotros. Por ejemplo, el nuevo texto está bien pues si es algo que estoy cogiendo de internet, no lo tengo guardado en un Word, no lo tengo guardado en un PDF, pero si lo tengo ya guardado, pues puedo subirlo en subir archivos. Por ejemplo, digo, pues voy a subir este y este, por ejemplo. Si pesa mucho el archivo, este lo voy a quitar porque pesa un poquito más. Si pesa mucho el archivo, pensad que va a tardar un poco más en cargar, ¿vale? De hecho, cuando actualmente entramos dentro de WebQDA nos sale un aviso de que si queremos trabajar dentro de fuentes internas quizás se demora un poco la acción, no os preocupéis, ¿vale? Dependiendo del peso que tenga el archivo, lógicamente, pero como veis no ha tardado nada. Si yo ahora abriera el archivo dándole clic 2 veces encima, me va a salir el archivo, en este caso es un PDF con todo el contenido. Esto yo lo puedo hacer tantas veces con tantos contenidos tenga, ¿vale? Quizás alguien me pregunta, ¿y es mejor que subamos todo en un mismo archivo o en distintos archivos? Pues, por ejemplo, si lo que tenéis son entrevistas o transcripciones de grupos focales, yo os diría por cada entrevista un archivo, por cada grupo focal un archivo. ¿Por qué? Porque luego de cara a identificar dónde está la codificación, las referencias, las fuentes, es más fácil teniéndolo desglosado dentro del propio programa. ¿Vale? También podríamos subir imágenes aquí dentro, ¿vale? A lo mejor queremos subir imágenes, pues también podríamos hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, bueno, aquí no tenemos ninguna imagen descargada, luego nos descargamos una de internet, pero podríamos. Si tenemos un Excel, aquí en importación automática también podríamos, ¿vale? Seleccionaríamos el archivo, lo que sí que es importante es que seleccionemos cuántas columnas hay tanto en la fuente como en los descriptores. Nos lo va a indicar aquí también, ¿vale? Lo seleccionamos y lo importamos. Vale, pero ¿y si lo que yo tengo es externo? Igual aquí viene un poquito la parte más compleja, porque es a través de enlaces. ¿Y si lo que yo tengo es una imagen, un vídeo, un audio que yo no tengo en mi carpeta local? Que yo no he generado dentro de mi carpeta local, sino que lo puedo tener, por ejemplo, aquí en una página de internet o lo puedo tener aquí en YouTube. ¿Qué hago con ello? Bueno, pues lo primero que tendría que hacer es ver qué tipo de formato tengo. Tengo una imagen, tengo un vídeo, tengo un audio. Vamos con un vídeo de YouTube, por ejemplo. Aquí tenemos uno sobre la alimentación saludable explicada para niños, ¿no? Pues importante. Aquí cogemos el enlace que nos da YouTube, aquí arriba, le damos a copiar y nos le llevamos a dirección, ¿vale? Insisto, venimos a YouTube, cogemos el enlace de arriba, YouTube o Drive, Dropbox, donde lo tengamos. Cogemos nuestro enlace y nos llevamos a dirección. Y le ponemos alimentación saludable para niños, por ejemplo. Pero a lo mejor lo que yo tengo no es un vídeo y es una imagen porque me he metido aquí que tiene licencia Creative Commons y lo puedo utilizar y resulta que quiero utilizar esta imagen en concreto. Bueno, pues importante, botón derecho y aquí nos van a salir distintas opciones de guardado y de copiado. Tenemos que seleccionar a copiar, pero ojo, copiar dirección de imagen, ¿vale? Porque nos dice guardar enlace como, copiar dirección de enlace, no, copiar dirección de imagen. Seleccionamos ahí y entonces yo cuando vengo a mi imagen, en dirección, pongo mi enlace. ¿Vale? Cuando yo acceda, me va a salir la imagen. Bueno, creo que este es el tamaño más pequeño que me puede mostrar el programa, pero si por ejemplo lo quisiera más grande, puedo ampliarle el zoom. Claro, el tamaño va a depender de la imagen. Esta imagen, si posiblemente es de calidad buena, pues me va a salir con mayor calidad. ¿Vale? Veremos luego que podemos escribir sobre la imagen y podemos codificar ese contenido.
¿De acuerdo? Lo mismo me va a pasar con el vídeo. En el momento en el que yo entro en el vídeo, me va a salir. Y lo mismo, podemos escribir encima de él y podemos codificar la información que hemos escrito encima de él. Pero antes de escribir sobre él y antes de codificar, procede que vayamos a hacer nuestro sistema de categorías. ¿Vale? Entonces, insisto, primer paso para trabajar en Webcudia, importar contenido. Generar contenido dentro, porque si no tenemos contenido no podemos analizar nada. Podemos importar contenido tanto interno como externo. Interno, todo lo que tengamos en nuestra carpeta local del ordenador o del dispositivo desde el que estemos trabajando. Fuente externa, todo aquello que no está alojado dentro del ordenador. Bien, a través de lo externo vamos trabajando con enlaces. Ya sabéis, si estamos con imagen, copiar dirección de imagen. Si estamos en un vídeo, pues va a ser, disculpad, que me sale la ventana aquí de Zoom, va a ser mucho más sencillo si estamos trabajando con un vídeo. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a crear entonces nuestros códigos en árbol. Bueno, yo me he hecho aquí una chuleta con los códigos, así que voy a ir mirándola porque no me les sé de memoria. Cuando vamos a códigos tenemos que tomar la decisión si queremos códigos libres o códigos en árbol. Vamos a ir en árbol porque son quizás los que más complejidad tienen a la hora de generarlos porque se van concatenando. Los libres no hay complejidad porque no se concatenan, no tienen por qué concatenarse. Entonces, vamos con árbol. Primera metacategoría que generaríamos, por ejemplo, alimentación y nutrición. Y ya tenemos ahí nuestra metacategoría. Ahora, todo lo que yo quiera generar dentro de esta, antes de generarlo, antes de darle a código nuevo, tengo que seleccionarlo. Entonces, selecciono y digo código nuevo, alimentación. Y dentro de alimentación, a su vez, alimentos. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Entonces luego iríamos, por ejemplo, clasificación. Y todo esto yo lo voy haciendo siguiendo una jerarquía, la que yo quiera. Aquí viene. Por ejemplo, yo he creado dentro de clasificación lácteos, pero yo la siguiente categoría que quiero generar no es dentro de lácteos, sino al mismo nivel de lácteos. Dentro de clasificación al mismo nivel. Pues entonces ya no voy a seleccionar lácteos, voy a seleccionar clasificación. ¿Vale? Y entonces me lo pone al mismo nivel que carnes, o sea que lácteos. Si quiero crear otra, tengo que volver a posicionarme encima de clasificación y diré legumbres, por ejemplo. Y así tantas veces como yo quiera, ¿vale? Ahora voy a hacer uno más pequeño porque luego vamos a ver cómo se haría el análisis en el grande que tenemos. Si queremos de repente volver a generar, por ejemplo, otra categoría más grande, como por ejemplo nutrición, que estaría a nivel de alimentación, pues si nutrición está al nivel de alimentación, tengo que posicionarme de nuevo en alimentación y nutrición. ¿Veis? Y ya me la pone al nivel. Es decir, lo más importante a la hora de generar códigos en árbol es saber dentro de dónde va ese nuevo código. Y en función de dónde vaya ese nuevo código, me posiciono. ¿Vale? Siempre se van a ir generando en vertical. Entonces, pues simplemente vamos seleccionando dónde es donde yo me quiero posicionar. Este árbol ahora mismo no está completo como el otro, luego vamos a ver el completo, pero si yo quisiera ver la representación visual, aquí arriba en esta barra que vemos, que hay varios iconos, tenemos estas 4 últimas opciones, que son las 4 opciones de exportación. Podemos exportarlo en formato Excel y en formato PDF. Esto es interesante cuando ya hemos codificado el contenido, porque al haber codificado ya me va a salir luego aquí de cuántas fuentes proviene la codificación y cuántas referencias totales tiene, pero luego si quiero la representación visual, la visualización, puedo extraer el árbol en este formato que moviendo el cursor puedo ampliar y demás. Ahora mismo no hay nada codificado. Si estuviera codificado ahí donde aparece referencias 0, aparecería la cifra de la ocurrencia de la codificación. Y también me puedo descargar el mapa de densidad, que ahora mismo no tiene ningún valor porque como no hemos establecido todavía la codificación, no podemos ver ese dinamismo del que hablábamos. Bueno, vámonos entonces
Una vez que ya hemos visto cómo se importan fuentes internas, fuentes externas y cómo creamos nuestros códigos, vámonos a este proyecto que ya tenemos aquí con nuestro árbol completo. Aquí donde yo ya he creado todo mi árbol de códigos, todas las concatenaciones, yo ya tengo aquí todo. Ahora yo ya sí, cuando yo vengo aquí a mi representación visual en forma de árbol, mirad cómo queda. ¿Vale? Igual alguien se está preguntando en estos momentos, Sonia, ¿y puedo mover el orden dentro del gráfico de estos elementos? ¿Puedo hacer un cambio jerárquico? No, dentro del gráfico no podemos hacer cambios jerárquicos, lo que sí que podemos es ampliar, reducir, ¿de acuerdo? Pero bueno, si os exportáis esta imagen, que la podéis exportar en esta opción que os aparece aquí, exportar en PNG, luego podéis editar, fortalecer los colores, los grosores, bueno, lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Y la otra opción es la que veíamos antes, el mapa de densidad, ¿vale? Mirad, el mapa de densidad visto así, quizás no os parece nada más que círculos de colores con segmentos. Pero si yo, por ejemplo, vengo arriba, me dice, ahí va, el 8,3% de la codificación pertenece a enfermedades cardiovasculares. A ver qué me están diciendo. Y si yo pico encima, aquí, cuando cargue, me tendrá que decir cuál es el contenido, en este margen de la derecha, cuál es el contenido que se ha codificado respecto a enfermedades cardiovasculares. ¿Vale? Y dicen, también me están hablando de excesos de grasas. Pues esto es lo que me están diciendo de excesos de grasas, por ejemplo. Y me va diciendo cuánto es el porcentaje respecto a la codificación, ese contenido en concreto. Y yo me puedo mover, por ejemplo, sobrepeso y obesidad, anda el 16,7%. ¿Y qué es lo que se ha dicho? Y me va saliendo el contenido. Por lo tanto, como veis, es un gráfico dinámico, es móvil. Yo puedo ir moviéndome por él. ¿Vale? La limitación que podemos encontrar respecto a este gráfico es que cuando lo exportamos, como podemos ver aquí, la exportación es en formato estática, es PNG, no podemos variarla. Por lo tanto, contamos con ese hándicap. Pero dentro del gráfico podemos extraer la información que queramos si nos vamos moviendo, si vamos haciendo la ruta sobre él, lo cual nos permite que a la hora de redactar nuestro informe podamos jugar con esa ventaja. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a hacer esto? Con la codificación. Ya hemos importado nuestras fuentes, ya hemos hecho nuestros códigos, pues ahora hay que codificar. Vamos a fuentes internas y vamos a codificar. Ahora cuando seleccionas, pues se abre el archivo. Como veis, yo ya aquí ya tengo contenido codificado, pero por ejemplo esto todavía está sin codificar. Voy a hacer una codificación aleatoria, ¿vale? Pero para que veáis, imaginémonos, ya sé que la traducción confidencial no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero imaginémonos que yo esto lo quiero codificar en alimentos reguladores. ¿Cómo lo haría? Una vez que yo ya he abierto mi archivo, yo ya lo tengo abierto, selecciono el contenido que deseo codificar y la categoría sobre la que quiero codificar. ¿Categoría o categorías? ¿Vale? Selecciono y selecciono y le doy a codificar. Y ya me lo pone de otro color. El color yo lo puedo cambiar también, ¿vale? Yo el color también puedo variarlo. Tengo una paleta de colores. ¿Por qué está bien esto? Porque cuando luego yo voy a ver cuáles son los colores de las personas, me va a decir, anda, mira, Sonia tiene este color. Si aquí tuviéramos más personas, me saldrían las personas con sus colores. ¿Y cuántos son los usuarios que están en estos momentos en línea trabajando sobre esto? Pues yo misma, ¿no? Pero si fuéramos distintas las personas que estamos trabajando en este proyecto en línea en este mismo instante, me aparecería. ¿Vale? Si, por ejemplo, yo lo que quiero codificar sobre otro archivo, hacemos lo mismo, lo abrimos y lo asocio a la categoría que yo quiera. Selecciono y codifico. Y así iría haciendo con todo, ¿vale? Insisto, disculpad, la codificación que estoy haciendo ahora es aleatoria, ¿vale? Pero es para que entendamos de cómo lo haríamos. De tal manera, fijaros,
de tal manera que cuando yo vengo aquí a códigos en árbol, me dice, por ejemplo, en lácteos, las codificaciones provienen todas de una misma fuente, de un mismo archivo, pero se han hecho dos codificaciones, hay dos referencias. Si yo quiero ver sobre cuál es la que más he codificado, por ejemplo, sería esta tipología de alimentos. Y alguien me dirá, Sonia, ¿y es más conveniente que codifique sobre las categorías más pequeñas, subcategorías, o sobre las principales? Yo os diría, al final las principales siempre reunían las más pequeñas, es decir, la categoría recoge las categorías a su vez recogen a las subcategorías. Por lo tanto, mi recomendación particular es que hagáis casi todas las codificaciones que podáis sobre las pequeñas. Ahora, esto es una opinión, ¿vale? Podéis hacerlo después como vosotros queráis. Ya, ¿y si yo lo que quiero codificar no es un texto? Que eso es fácil, voy a internas, entro y lo tengo. ¿Y si lo que yo quiero codificar es una imagen o un vídeo? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues vamos con una imagen. Por ejemplo, yo tengo esta imagen. Resulta que estamos hablando de alimentación saludable, pero tengo esto, ¿vale? Aquí me sale editar. Le doy editar. Y aquí trabajo a través de secciones pixeladas. Yo selecciono, ¿vale? Por ejemplo, selecciono aquí, me va a abrir un cuadro de comentario y aquí pondré lo que yo quiera. Carne de vacuno con salsa, por ejemplo, lo que sea. Pero quiero, por ejemplo, otra zona más. Pues selecciono y hago mi comentario. Cuando ya termino de hacer todos los comentarios, guardo. Al guardar, me van a salir aquí los comentarios. Como veis, este ya está codificado, pero estos no, porque estos son los nuevos que acabamos de hacer. Selecciono y lo envío. Si os sale a lo mejor un cuadradito de que no os ha permitido hacer la codificación, pues volvéis a seleccionar, ¿vale? No hay problema con eso. Y vamos haciendo todas las codificaciones. Podemos escribir, es que si me olvido hacer un comentario, pues no pasa nada. Vuelvo a darle a editar y vuelvo a crear todos los comentarios que yo quiera, ¿vale? Si quiero ocultar a lo mejor la codificación porque me está distrayendo, la oculto, ¿vale? Porque a lo mejor me está distrayendo por lo que sea, pues la oculto. Bien, y si lo que quiero es trabajar sobre un vídeo, por ejemplo, aquí tenemos este, tendríamos que darle también editar. Y aquí vamos a trabajar con estas dos flechas que tenéis aquí. No las de retroceder y avanzar, sino con estas dos marcas temporales. Lo que va a hacer estas dos flechas es que me va a abrir y me va a cerrar marcas temporales. Y sobre esas marcas temporales yo puedo ir escribiendo, ¿vale? Entonces, le doy a empezar. Y yo dejo que hable, ¿no? Y llega el momento y digo, mira, pues quiero empezar a codificar, quiero empezar a escribir para después codificar aquí. Abro marca temporal y aquí me marca ya en qué momento yo he empezado. Sigo y digo, pues cierro aquí. Y me ha cogido 1 minuto del vídeo y yo escribo lo que tenga que escribir. ¿Quiero seguir? Pues vuelvo a darle, le vuelvo a dar a empezar. Sigue hablando y vuelvo a cerrar. A lo mejor llega un momento en el que digo, pues es que desde aquí, desde el 3.28 hasta el 8, no tengo que decir nada. Pues avanzo y vuelvo a hacer otra marca temporal. ¿Vale? Tengo que ir jugando con estas dos flechas y con el cursor de la barra. Cuando yo he terminado, además aquí como veis os sale en esta línea gris cuál es la fracción que hemos seleccionado. Por lo tanto, nos va permitiendo ver la evolución, ¿no? Cuando ya he terminado, guardo y vuelvo a hacer lo mismo que acabamos de hacer con la imagen. Selecciono el texto y me lo llevo a la codificación. Mirad, otra cosa que os digo. En referencias veis que hay algunas que tienen muchas, por ejemplo 5 y otras que están en 1. Intenta siempre que haya una compensación, ¿vale? Si es posible. A lo mejor hay una que no tiene muchas codificaciones y otra que sí. Eso también es un resultado, evidentemente.
Vale, si os sale esto de selección de texto no válido, no pasa nada. Volvéis a seleccionarlo sin problema, seleccionáis vuestra categoría y lo ponéis y ya estaría. Así es como importaríamos fuentes internas y externas, generaríamos códigos y generaríamos codificación. Si alguien tiene algún Excel, pues ya sabe que desde aquí también podría importarlo, ¿vale? Y una vez que ya tenemos todo esto, ¿cómo representamos visualmente los resultados? ¿Cómo plasmamos todo esto en nuestro informe? Bien, primer resultado que yo os diría. Esta información, que por cierto os la podéis descargar en PDF, yo ya tengo aquí un ejemplo, me permite ver no solamente cuál es mi sistema de categorías, sino también cuántas referencias ha recibido. En este caso sabemos que la codificación ha sido arbitraria, pero podríamos decir, pues las categorías que más codificación han recibido son esta, esta y esta, frente a estas que han recibido menos. Y podríamos incluso saber qué es lo que se ha dicho de cada una de ellas, porque cuando yo voy chequeando encima de ellas, voy viendo qué es lo que se ha dicho. Y no solamente eso, sino cuál es el porcentaje respecto al total de contenido codificado. ¿Vale? Entonces, todo esto nos sirve, imaginémonos que lo que estamos analizando son entrevistas, nos sirven para plasmar cuál es el contenido textual. ¿Vale? Oye, ¿y qué se ha dicho exactamente sobre cereales y azúcares? Ah, pues se ha dicho esto, pero fíjate que el total de la codificación ha sido el 0,04 del discurso, ¿no? Pues esto se podría hacer con las entrevistas. ¿Qué se está haciendo, qué se está diciendo sobre este tópico, sobre esta idea, sobre esta categoría, ¿no? Pues está diciendo esto. Incluso si tenemos identificados a los participantes de los grupos focales y de las entrevistas, que en principio es lo que tendríamos que hacer, tenerlos identificados, podríamos decir el participante 1 o el participante 7 o el participante 11 sobre esta categoría está comentando esto. ¿Por qué? Porque todo esto nos lo está dando el programa. Es una información valiosísima que nos da el programa. Nosotros tenemos la tarea de recoger la información, importarla, generar las categorías en función de esos conceptos troncales y codificar. A partir de ahí, el programa nos va a decir cuántas ocurrencias ha habido en esa codificación, cuál es el contenido que se ha dado y yo todo eso lo puedo plasmar en tablas. Pero además lo puedo acompañar, como decíamos, con estos modelos visuales. Más allá de eso, y si a mí lo que me interesa es lo que se está diciendo sobre un concepto o cuáles son las palabras más repetidas. Bien, pues vamos a consultas y en palabras más frecuentes, yo ya tengo aquí unas búsquedas, el resultado va a ser similar a esto, ¿vale? Aquí en consulta, palabras más frecuentes. Iría a palabra, la primera decisión que tengo que tomar. ¿Cuántas palabras quiero buscar? Por ejemplo, 70 palabras. ¿Y de cuántos caracteres mínimo? Y aquí yo os digo, pensad que en nuestro lenguaje habitual utilizamos muchos nexos entre términos, como los artículos lo, la, también preposiciones con, sin. Entonces, términos con caracteres muy cerrados, 2, 3 caracteres, nos va a dar muchos nexos. Es mejor que hagamos búsquedas con caracteres más amplios. Claro, a lo mejor hay alguna investigación, estoy pensando en TIC, que son términos centrales con 3 únicos caracteres y nos interesa. Pero si no tenéis ningún caso de algún tópico central con pocos caracteres, os recomiendo que utilicéis con más. Entonces, por ejemplo, 5, ¿no? Y entonces esto lo vamos a llamar 70 por 5. Y en restricciones le vamos a decir dónde queremos que lo busque. ¿Dónde queremos que busque? Podemos incluso hacer una búsqueda por fuentes, desagregando cada fuente. Es decir, se podría hacer. Imaginémonos que en vez de tener documentos PDF, lo que tenemos son entrevistas. Si quiero ver cuáles son las palabras que más han repetido en la entrevista del participante 1 frente a la del 7, frente a la del 11, pues puedo ir comparando. Entonces tendría que ir generando distintas nubes de palabras por esos participantes. Y ahí es donde yo podría recoger esa relación entre los términos más frecuentes por entrevista realizada o grupo focal o los datos que tenga. O a lo mejor una entidad social me ha dado información sobre la memoria de actividades que ha hecho ese año y estoy analizando esa memoria. Vale, pues en esa memoria, ¿cuáles son los términos más frecuentes frente a otra memoria? Puedo ir comparando. Yo selecciono dónde quiero buscar. En este caso, yo voy a buscar en las fuentes internas.
Le doy a guardar y entonces yo ahora cuando entre me va a salir en primer lugar un listado de palabras de 5 caracteres que me los va a ordenar en función de cuáles son las más utilizadas. Puede que algunas no me interesa que aparezcan en la nube porque digo, es que no me da ningún tipo de información, pues la puedo sacar, ¿vale? Entonces yo voy leyendo y digo, pues entre no me interesa, por ejemplo, pues la quito. Otros, pues tampoco me interesa, pues también la quito. Lo mismo antes, porque son adverbios, preposiciones que no me reportan información, ¿no? O tanto. Y una vez que yo ya he quitado todas las que no me dan información, puedo hacer varias cosas. Me lo puedo descargar en PDF, en Excel. ¿Por qué está bien en Excel? Porque me va a dar me va a dar las palabras y su repetición. Entonces yo puedo hacerme gráficos en Excel, ¿vale? Y voy viendo. Incluso puedo combinar si esos gráficos, si esa repetición va por el nivel de caracteres. Puedo ir comparando. Entonces tenemos el Excel y también tenemos la nube, ¿vale? En la nube ya me ha quitado las palabras que no quiero que aparezcan. Pues si tarda en generarse, os digo, el resultado es similar a este. Esto es cuando ya me lo he exportado, ¿vale? Aquí yo ya me lo he exportado. Aquí la tenemos, la imagen. ¿De acuerdo? Bien. Y si lo que quiero hacer es una búsqueda de texto, ¿qué se está diciendo, por ejemplo, sobre alimentos, sobre colesterol, como tengo aquí? Vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, ¿qué se está diciendo sobre carne? ¿Vale? Y lo quiero buscar de nuevo en mis fuentes internas. Pues fijaros, aparece la palabra carne en 3 archivos distintos, en uno 36 veces, en otro 3 y en otro 1. Me lo puedo descargar igualmente en PDF y en Excel, pero quiero verlo a modo visual en un gráfico circular y de barra. Bueno, pues me lo va a generar y el resultado que me va a extraer es similar a este, ¿vale? Voy a ver el total de ocurrencias sobre el término, en este caso el término era colesterol, y las frecuencias en función de la fuente, ¿no? En uno vemos que aparece el 73%, en otro el 22% y otro el 5%. Si selecciono encima, ¿vale? Me va a dar la información sobre qué es lo que realmente se está diciendo, ¿vale? Bien, y por último ya, porque ya llevamos prácticamente la hora, y quiero dejar unos minutos de preguntas. Si tuviéramos descriptores, es decir, elementos que entre ellos se pueden cruzar, que entre ellos se pueden triangular, podríamos importarlos desde esta opción de descriptores, añadiríamos esos descriptores y a través de ellos podríamos generar matrices, ¿vale? Podríamos generar matrices. No quiero cerrar el taller sin antes comentar cómo podemos compartir nuestro proyecto con otras personas. Tendríamos que ir a dentro de gestión usuarios y tendríamos que invitar, ¿vale? Invitamos a través de un correo electrónico, a la persona invitada le va a llegar un mensaje de invitación y le podemos seleccionar qué opción queremos que tenga, invitado o colaborador. En cualquiera de los casos, nosotros vamos a ser el gestor y, bueno, pues podemos editar posteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, yo tengo de las primeras pruebas que hice, uno donde lo creó otra persona que no soy yo y otro donde no lo creé yo, pero sin embargo sí que soy yo parte de ese proyecto, ¿vale? Y entonces nada, pues esta sería la explicación de WebQDA. Sé que ha sido muy condensado, ha sido todo en una hora, tanto las nociones conceptuales como las prácticas. WebQDA tiene muchísimas más potencialidades, pero en una hora no nos da tiempo a ver todo. Entonces, ante cualquier duda, planteamiento, algo que quizás no hayáis entendido bien, bueno, aparte de que estará disponible la grabación, por si necesitáis volver a verlo, aquí tenéis mi correo, soniabercas@usal.es. Espero poder ayudaros en todo lo posible. A los que estéis con las tesis doctorales, pues como estoy también en esa travesía, os deseo mucho, mucho ánimo y espero que os haya valido
para algo dentro de vuestras investigaciones, bien sean de tesis doctorales o sean ajenas a la tesis y sean de algún proyecto o lo que sea.